nuevamente, machaleñas y machaleños, querida Jenny, directivos del partido, autoridades, señoras y señores de la prensa. Un honor, repito, un gusto estar nuevamente en Machala y saludar a Machala, pero también a El Oro, desde el Guabo, pasando por Santa Rosa, pasaje hasta Arenillas y Guarquillas, y teniendo en el medio a Portobelo, a Zaruma, a Piñas, a Chilla, a Atahualpa, Marcabelí, Las Lajas y también Balsa. Se me iba quedando mal. Pero me acuerdo bien de esta provincia, de haberla recorrido y de haber compartido con ustedes los momentos indiscutibles de luchar por el progreso, que hay veces llega y hay veces no. Pero lo que no puede ser es que abandonemos el espíritu de lucha para que ese progreso, esa justicia, esa libertad y esa democracia fructífera llegue en trabajo, en obras, en salud, en seguridad, en educación a todos los habitantes del Oro y del país. Me alegra este encuentro o reencuentro, como quieran llamarlo. Me alegra esta organización o reorganización. Una reestructura no hay que confundirla con fractura. Es sumando como se avanza, es multiplicando como se avanza, no restando y dividiendo. Pero una organización no es un fin en sí mismo, es un medio para buscar un objetivo que lo hemos esbozado. Y me alegra que el partido tenga esa actitud. Pero también que comprenda, y lo digo a título muy personal, a mí no me gusta influenciar y peor imponer criterios. Hay que comprender que el partido tampoco es un fin en sí mismo. El partido también es un medio para que a través de él personas que creen en lo que nosotros creemos, no solo afiliados, simpatizantes y hasta adversarios, cuando se convenzan de que tenemos razón en que luchamos por ello, se sumen en función del progreso y de los logros del Oro y del país. Vamos adelante, aceptando el desafío, Machala cambiará. Nada ni nadie nos puede detener. Con esa apertura, para tener éxito, tenemos que ser también consecuentes con nuestra propuesta. Aunque muchos crean lo contrario, la gente no se suma, la gente no se adhiere, la gente no vota por personas o por partidos, vota por personas y partidos que representan lo que la gente quiere. En el fondo la gente acaba votando por sí mismo. Hay veces se equivocan, hay veces tiene razón, pero votan para que se les resuelvan sus problemas. Los problemas del Ecuador, señoras y señores, son muchos. Ya los vamos a tocar. Se avecina en pocos días un acto electoral, una consulta popular. Separemos el fondo de la forma. Siempre el Partido Social Cristiano ha recomendado y patrocinado preguntarle al pueblo directamente, no a través de terceros, qué es lo que piensa. Entonces, el hecho de consultar en sí es bueno. ¿Qué se consulta y qué se responde? Ya es otra cosa, muy distinta. ¿Y qué se pregunta esta vez? Esta vez se preguntan 4 cosas, algunas muy sencillas, pero que no van a resolver el problema del empleo, ni el problema de la salud, ni el problema de la seguridad, ni el problema de la falta de obra pública, que no es patrocinio negativo de un gobierno. Lamentablemente es un sistema fallido que se viene arrastrando por muchos gobiernos que hacen lo mismo,
cada vez con mayor intensidad y profundidad, y entonces resulta que la situación de todos, en mayor o menor grado, es cada vez más problemática. Se pregunta, por ejemplo, si se quiere, que el pueblo quiere que se instalen bases militares en el Ecuador. Siempre hemos dicho que debe ser permitido, siempre y cuando también se sometan a la Constitución y a las leyes del Ecuador, porque queremos colaboradores, no conquistadores, es una cosa absolutamente distinta. Se pregunta también si se quiere reducir el número de asambleístas. Creo que es un sentimiento colectivo que sí, más por la frustración y la emoción que por la razón, porque señores y señoras, el número de legisladores no resuelve los problemas, es un problema de la calidad de los legisladores, de la entrega de los asambleístas. Pero sí, hay que reducirlo, siempre y cuando, y ojo a lo que voy a decir, se respeten las proporciones poblacionales y se acaben con los perjuicios y los beneficios que afectan o benefician a provincias, ciudades y distritos. Sí, señor. ¿Saben ustedes que la fórmula propuesta lleva a 12 provincias, la mitad de las provincias del país, a tener un solo asambleísta, un solo legislador en el futuro? Si el pueblo decide eso, el pueblo sabrá por qué. Pero eso no es realmente democrático, porque por 4 años una sola persona de un solo partido va a representar a toda una comunidad. Lo que es bueno, pero no es perfecto. Y hay veces los errores se cometen por no analizar las cosas a fondo. Repito, sí, está bien, pero cuidado con eso. Y voy a poner el ejemplo del oro. El oro no se va a quedar con un legislador, pero se va a quedar con 2 en vez de 5 que hoy día tiene. El problema es la calidad, señores. Si los 5 son de buena fe y son inteligentes, bienvenido. Si los 2 tienen esa calidad, bienvenido. Pero si los 2 y los 5 tienen los mismos defectos, no se resuelve nada, señores, cambiando de número. Se resuelve cambiando de actitud, de corazón, de eficacia. Se pregunta también si el fondo de participación permanente, es decir, el dinero que se le da por ese concepto a los partidos políticos, debe subsistir. Yo personalmente siempre he dicho que no debe subsistir. Habrá que volver a lo de antes, a que el partido se gane la colaboración económica de la gente que lo apoya porque cree en lo que un partido está proponiendo. Obviamente que la plata sea lícita, como tiene que ser, y que se emplee en lo que se tiene que emplear. Pero hoy hay motivos adicionales para eso. ¿Cómo se le puede dar plata a los partidos políticos cuando no hay plata para la seguridad? ¿Cómo se le puede dar plata a los partidos políticos cuando se mueren 1000 personas por falta de diálisis y no se atiende la salud de los ecuatorianos? Cuando se paga la deuda externa prefiriendo acreedores que no se van a morir de hambre por diferir un pago en vez de gente pobre que no puede comer, ni educarse, ni curarse muchas veces. Por eso personalmente puede ser que hasta en el partido hayan discrepancias. Yo no creo que debe seguirse dando dinero a los partidos políticos. Rescatando sus raíces, construyendo su bienestar. Y nos queda, señores, un punto que ese es muy importante. El que se llegue a instaurar una constituyente. Una constituyente puede refundar para bien una república en lo social, en lo económico y en lo político. Repito, puede refundar para bien una república y puede también refundir una república, llevándola a la ruina desde disposiciones constitucionales y convenientes. Y ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Yo personalmente hubiese preferido
que la consulta de ciertos asuntos importantes que no están en las preguntas sean las que se hagan directamente al pueblo, que se hubiesen hecho electos entre el pueblo, en vez de usar a asambleístas constitucionales. Y se lo digo por experiencia, el Ecuador va para la constitución número 21. Estados Unidos tiene una constitución. Francia tiene 5 constituciones en cientos de años. Y nosotros tenemos 20. Y si vamos por la 21 es porque encontramos graves defectos en las otras 20. Y entonces, señores, ¿quién va a ir a la asamblea? Alguna gente inteligente, por cierto, y otra gente no inteligente y no preparada, como que 2 y 2 son 4. Esas personas van a tener en sus manos refundar la República del Ecuador. Segundo, en ese campo, y no voy a hablar de lo que cuesta, porque lo que cueste, si el resultado fuese positivo, bienvenido sea, porque un cambio fundamental en la República no se puede medir en dólares, se tiene que medir en bienestar. Pero la mayoría de los asambleístas históricamente en campaña dicen una cosa y cuando llegan hacen lo contrario. Aparte de que el país se paraliza, pues 3 elecciones, consulta, asambleístas y referéndum final, un año de parálisis. ¿Quién va a invertir en el Ecuador cuando no sabe qué va a decir la próxima constitución? Repito, hubiera preferido la consulta directa, el pronunciamiento directo, concreto, inapelable y de cumplimiento obligatorio, sin pasar por presidentes ni asambleas como norma a aplicar. No se ha dado. Bueno, muy bien. Cambiar la República, que es lo de fondo, es más importante que la vía. Y si se ha escogido la constituyente, pues señores, a luchar porque en esa constituyente, esta vez, las cosas se hagan bien. Esta vez, las cosas se hagan para el pueblo. Esta vez, las cosas se hagan para progresar. De manera que esa es, repito, mi posición personal. Yo no asumo la posición ni de mis coidearios, es mi posición personal. Pero, ¿qué es lo que tenemos que defender en un momento dado, señor? ¿A dónde tenemos que llevar a esos asambleístas si el pueblo decide que haya constitución? Eso está por verse, lo sabremos el día en que se publiquen los resultados de la consulta. 1. Seguridad. Señores, dejémonos de darle la vuelta a las cosas. La seguridad solo se combate con decisión, solo se logra con decisión y con mano dura contra la inseguridad. Y aquí hay que ser claro. Cárcel de por vida, señores y señoras, a los terroristas, asesinos en serie, feministas, secuestradores, violadores, pero también, señores, aparte de la sanción penal, destitución y prohibición de por vida para desempeñar cargos públicos a los jueces y fiscales que, violando la ley, liberen a los delincuentes. Aquí está la lista que estamos hablando. La adversidad, marcha la avanza contigo, la ciudad de las palmeras. Otra cosa importante, señoras y señores, el dinero que por constitución y por ley le corresponde a las ciudades administradas por sus alcaldes, a las provincias administradas por sus prefectos y a las juntas parroquiales administradas por su presidente, así como una serie de instituciones como Solca, como la Junta de Beneficencia, no puede seguir siendo distraído al margen de la ley, de la lógica, por gobierno alguno. Yo no estoy hablando del gobierno A, B, C o D. Esto es una postura, una es seguir haciendo lo que se ha hecho siempre. Ahí están los alcaldes cobrando, entre comillas cobrando, porque la plata les pertenece, tarde, mal y nunca, en bonos. ¿Quién es el que sufre? El alcalde, la prefecta, el pueblo, señores, que se queda sin obras y sin servicios. La Constitución debe decir que la plata que corresponde por ley y por Constitución a los GAT y otras instituciones debe dar completa
oportunamente en efectivo, no es bono, y ministro de Finanzas que viole eso debe ser destituido ipso iure con la mera presentación de la prueba dentro del debido proceso. Porque, seamos claros, en este país y en muchos otros, la ley sin sanción para el que la viola es un papel higiénico. Aquí cada cual hace lo que le da la gana porque no hay una sanción que evite que viole la ley. Tercero, la seguridad social. Los que aquí tengan la suerte de tener empleo, que ojalá sean muchos, pero que definitivamente no son todos, tienen que entregar a la seguridad social la quinta parte de su salario, sean empleados públicos o empleados privados. La quinta parte de su salario. Eso es más o menos 500 millones de dólares al mes. ¿Para recibir qué? Para recibir salud. Y no hay salud. Para recibir préstamos para construcción. Y no hay préstamos para construcción. Para recibir pensiones jubilares dignas. Y por ahí hay quien quiere ahora calcular las pensiones en vez de los últimos 5 años, que son las mejores, en los últimos 15. Es decir, bajar las pensiones. ¿Para qué? Para que la plata del seguro sea caja chica del gobierno de turno, básicamente para pagar, no digo burócratas eficientes, pipones inclusive, subsidios indebidos que deben quitarse, salvo lo del agricultor pequeño, el ganadero pequeño, el pescador artesanal, el transporte público. Ese subsidio debe permanecer. El del contrabando, el de malos empresarios que engañan al Estado diciendo que van a invertir, invierten, pero gozan de la rebaja sin contrapartida. Ese subsidio no debe existir. Y el del pago de la deuda externa, señores. La deuda externa hay que pagarla. Pero yo les voy a poner un ejemplo muy pequeño. Si las cosas no se hacen bien, se llega a situaciones como las que hemos llegado hoy día. Y que no se me malinterprete, no es problema de este gobierno. Esto viene creciendo desde hace mucho tiempo. Si un país llega a una situación en donde no hay dinero para pagar la deuda y para al mismo tiempo atender al pueblo, por ejemplo, en materia de salud, yo les voy a poner un símil. ¿Qué haría un padre de familia que debe a un banco, pero que no tiene sino para pagar al banco o para curar a su familia enferma? No hay duda, escogería a su familia. El gobierno tiene que respetar y responder a la familia ecuatoriana, no a los acreedores externos. Mientras no haya plata para los dos, hay que diferir el pago de la deuda y hay que sanar a la gente, moral y físicamente. Entonces, también hay remedio para eso. Los gobiernos no deben tocar a ningún título los aportes de los asegurados. Y funcionarios que violen eso, también destitución, señores, y prohibición inmediata, ipso iure, probando en un proceso administrativo, en una interpelación que dura meses, por no decir años, el que se ha violado esa disposición. Hay muchas más cosas de las que podríamos seguir hablando. Vamos a tener tiempo con resultado de constituyente o sin resultado de constituyente. El que haya una constituyente o no la haya es una forma. El fondo es hacer, entre otras cosas muy importantes, esta que estamos hablando en este momento. Presidentes, alcaldes, prefectos hacen presupuestos, los publican. ¿Ustedes han revisado cuánto del presupuesto realmente se ejecuta? Porcentajes ridículos. Porcentajes ridículos. Funcionario, por ejemplo, en el Estado, que haga un presupuesto, el responsable del ministro de Finanzas, y no ejecute al menos el 90%, tiene que ser destituido, señores, también. Pero el alcalde y el prefecto, si no le dan la plata, no tiene la culpa. Pero si recibe la plata completa, oportuna y en billete y no en bonos, también tiene que tener la obligación de ejecutar al menos el 90% del presupuesto. Lo otro es burlarse de la gente, señores. El dinero es de la gente, no es del gobierno, no es del Estado, es del pueblo ecuatoriano y especialmente de los pobres y de los que más necesitan. Al agro hay que incentivarlo, sin confianza, sin arbitraje internacional, evita que el Estado sea juez y parte. No habrá inversión, sin inversión no hay producción, sin producción no hay empleo, no hay divisas.
Vean ustedes, señores, la inversión que tiene Colombia y que tiene Perú, sin dolarización. En Perú nadie sabe quién es el presidente, en Colombia el presidente es comunista, y sin embargo, como hay institucionalidad e independencia del Banco Central sobre la política, vean las inversiones extranjeras millonarias. ¿Saben cuál es el último dato de inversión extranjera en Ecuador? Mayo, junio y julio, 70 pinches millones de dólares, señores. Ni 22 millones de dólares al mes. ¿Por qué? Porque si no hay seguridad jurídica, si no hay arbitraje internacional, si no hay estímulos, si hay impuestos injustos que aparte de ahuyentar la inversión, castigan al pueblo, elevando el precio como se ha elevado tradicionalmente de la comida y de las medicinas, no va a haber futuro. Y ese es el mensaje, señores. Vamos a tener durante algún tiempo, repito, con constituyentes si el pueblo la decide, o sin constituyentes si decide que no, de luchar por estas tesis. Si el partido hace eso, si el partido representa la defensa de los intereses populares, si el partido tiene tesis que funcionan y hemos demostrado que funcionan, como alguien dijo aquí, en muchas ciudades, porque no hemos tenido la oportunidad de gobernar el país hace 40 años, este partido crecerá como la espuma, señores. Si el partido tiene la visión clara de que las elecciones se ganan atrayendo a ciudadanos que aún estén en discrepancia con nosotros, pero que cuando vean una defensa seria, una lucha clara, con medidas precisas que van a funcionar, votarán, si no por el partido, por las medidas que proponemos, que da lo mismo en el fondo. Es una obligación moral la que tenemos, no una obligación jurídica. La política es servicio. Alguien dijo, no sé servir, no debo vivir. El que se mete en esto es para servir. Yo tengo plena confianza, señores. Hay veces hay que sufrir para darse cuenta de lo equivocado que son ciertos actos y ciertas actitudes, incluso las propias. Hay que rectificar. Y a esa lucha serena, seria, sin insultos, sin calumnias, sin politiquería, simplemente de alma y corazón para servir a los que los necesitan, a esa lucha los invito hoy desde aquí. Ojalá sea desde hoy y para siempre. Excelente manifestación de la nueva sangre de González para nuestra nueva sangre, el Partido Social Cristiano de hoy. ¡Aplaude! Las expresiones de un hombre, su amor en la lucha y en el servicio de su gente. Vamos a hacer una fotitoria, levanten las banderas, por favor. Vamos a levantar los brazos, a ir salvando un aplauso fuerte para la fotitoria esta tarde. Gracias, Bachara, gracias, Santa Rosa, el Guavo, gracias, Virgen del Perú, por Gobierno, Verso, Marcanería, de Niñas, Joaquillas, gracias, Las Lacas, gracias, Tilla. Hoy, una vez más resulta